Don Eladio se creía el rey, Lalo el depredador y Héctor el dueño de la plaza. Al final, todos terminaron siendo las marionetas de Gustavo Fring. Y por eso hoy vamos a desglosar la historia de Gustavo Fring, exponiendo la ingeniería oculta detrás de cada decisión para entender cómo construyó su monopolio y devoró el negocio de sus rivales sin que nadie lo viera venir. Mike está en posición. Saca una bala y ajusta su mira. A lo lejos ve el carro de Héctor. Arturo cava un hoyo y regresa a la casa. Mike carga la bala y ve salir a Arturo con los primos Salamanca. Héctor y Nacho también salen, pero Nacho le tapa el tiro. Marco asesina al conductor. Nacho sigue estorbando y todos regresan a la casa. Mike está furioso. Arturo comienza a tapar el hoyo. Mike reflexiona y escucha un claxon. No sabe de dónde viene el ruido. Arturo no lo nota, así que entiende que es su auto. Avanza alterado apuntando para todos lados. Su auto no deja de sonar. Camina y destraba el claxon. Una nota en su parabrisas dice que no. La manipulación de Gus aquí es mínima en forma, pero devastadora en contenido. Esa nota le comunica a Mike que alguien lo estuvo observando sin que él lo notara, que ese alguien pudo haberlo matado y no lo hizo, y que ese alguien tiene el control de la situación. Es una demostración de poder puro. Mike es un ex policía que llegó preparado y que creyó que tenía el control, pero la nota establece que nunca lo tuvo, y la elección de no confrontarlo es parte de la jugada. Gus no le da a Mike nada contra qué pelear, no hay amenaza que responder, no hay persona que encarar, solo la evidencia silenciosa de que alguien más capaz que él ya decidió el resultado de esa tarde. Mike ahora solo tiene duda en su cabeza, y ese es el estado donde Gus lo quiere. Mike sospecha que su auto tiene un rastreador. Lo revisa pieza por pieza hasta encontrarlo oculto en el tapón de la gasolina y compra un aparato idéntico. Luego agota la batería del original para obligar al mensajero a hacer un cambio por la madrugada. Así se llevan el dispositivo que él compró y puede seguir su rastro por toda la ciudad durante días. Al notar que la ruta coincide con los Pollos Hermanos, le pide el favor a Jimmy McGill de entrar a vigilar discretamente si el hombre deja dinero ahí. Pero esta acción hace que Gus Fring se dé cuenta de que Mike lo sigue, por lo que decide hacerlo seguir la señal hasta la carretera para hablar con él. Mike le pide una explicación a Gustavo. Gustavo le dice que no es de su interés que muera Héctor. Mike quiere saber qué es de él. Gus explica que es un socio de un socio. Pregunta de regreso y Mike le responde que amenazó a su familia. Gustavo sabe que tomó su dinero y robó su camión, pero en lugar de estar a mano, ahora quiere matarlo. Entiende que es porque Héctor mató al civil que encontró el camión. He wasn't in the game. Gustavo le dice que no permitirá que mate a Héctor, pero cuando le robó, lo lastimó. Así que si piensa seguirlo lastimando de esa manera, no se interpondría. Mike aclara que ya terminó con eso. Gustavo finaliza el asunto entonces. Mike pregunta si lo dejará de seguir tan fácil. Gus responde que siempre y cuando haya terminado con Héctor, y se da la vuelta. Mike le pide que espere, y le pregunta por qué quiere que ataque a los camiones de Héctor. Gustavo pregunta por qué quiere saberlo. Mike responde que aún no ha terminado con Héctor Salamanca. Gus se da cuenta de que Mike lo rastreó y convierte su propia exposición en una demostración de control. Lleva el rastreador hasta la carretera para elegir el lugar y el momento del encuentro. A partir de ahí le cierra la puerta de matar a Héctor y le deja abierta la de seguir haciéndole daño de otra forma. Así, cuando Gus da la vuelta y finge que el asunto está resuelto, está usando reactancia psicológica. Si le hubiera pedido directamente a Mike que atacara los camiones, el orgullo y la independencia de Mike habrían generado rechazo de inmediato. Pero al mostrar desinterés y dar la espalda, fuerza a Mike a dar el paso él solo. Antes de continuar, ¿alguna vez has dudado en conectarte a un Wi-Fi público en un café, hotel o aeropuerto? ¿Por miedo a que alguien te robe tu información? No es paranoia, te vigilan de verdad. Tu proveedor de internet, tu escuela, tu trabajo, todos rastrean lo que haces en línea. Y sé que entras a sitios raros, no te voy a juzgar, pero es importante que nadie, ni siquiera tu proveedor, sepa por dónde andas. Por eso uso CyberGhost VPN, un servicio en el que confían más de 38 millones de usuarios en todo el mundo. Cifra y redirige tu tráfico a través de servidores en más de
de 100 países, ocultando tu IP y añadiendo una capa real de privacidad. Pero uno de mis usos favoritos es otro. Los servicios de streaming no ofrecen el mismo contenido en todos los países. Con CyberGhost puedes cambiar tu ubicación virtual en segundos y desbloquear contenido en más de 40 plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus, con acceso a catálogos diferentes. Además, funcionan todos tus dispositivos y puedes proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, con una sola cuenta. Usando el enlace de la descripción puedes obtener un 83% de descuento, 4 meses gratis y una garantía de devolución de 45 días. Así que puedes probarlo sin riesgo. Sé un fantasma digital. El enlace está abajo. Para ejecutar el plan, Mike se reúne con el Dr. Barry Goodman, quien le entrega un paquete de droga. Compra un par de tenis usados, oculta el cargamento dentro de ellos y los lanza para que queden colgados sobre la carretera. En cuanto pasa el camión de Héctor, Mike dispara los tenis. La sustancia cae directo sobre el vehículo, lo que hace que los perros fronterizos la detecten, la policía detenga al chofer y confisque la unidad. Héctor le rinde cuentas a don Eladio. Compró una heladería en honor a él. A Eladio le causa mucha gracia y bromea que no se parece al juguete. Quiere saber si le trajeron dinero, y Héctor vacía la maleta con los rollos. Bolsa llega y Eladio lo recibe con gusto. También trae un regalo. Eladio se burla de la envoltura. Adentro está la playera de los Pollos Hermanos. Yo diría los culos hermanos. Juan Bolsa llama a su hombre, pone 3 maletas en la mesa y saca pacas ordenadas de billetes. Son de parte de Gustavo. Eladio está sorprendido de que generara todo eso en un mes. Bolsa le comenta que Gustavo es un genio de la distribución. Eladio le dice a Héctor que a partir de ese momento quiere el dinero así. Le pregunta a Héctor qué opina y Héctor responde con desinterés. Eladio lo acusa de estar celoso y toma su juguete. Dice que el de Gustavo es más grande que el de Héctor y se sigue burlando. Héctor no dice nada. Eladio le pide que se relaje, todos son amigos. Sus hombres llegan por el dinero y Eladio se va. Gus sabía exactamente lo que pasaría en esa reunión. Primero le saboteó el camión para que llegara sin el dinero completo. Luego mandó 3 maletas de dinero y el contraste hizo todo el trabajo. Eladio no necesita que le explique quién es más valioso. Lo ve con sus propios ojos, lo que hace que humille a Héctor públicamente y le diga que el de Gustavo es más grande. Héctor no puede defenderse, no puede explotar, solo puede quedarse callado. Y lo más sofisticado de esta manipulación es que Gus no humilló a Héctor directamente, lo puso en una posición donde fue su propio jefe quien lo hizo. Eso es un daño que no puede responder ni vengar fácilmente. Gustavo entra a su restaurante y sus empleados están sentados. Gustavo les pide que se vayan a casa, les pagará el día completo. Por hoy cerraron. Lai le pregunta si quiere que llame a alguien y Gustavo le responde que estará bien, lo verá mañana. Gustavo entra a su oficina y Héctor le reprocha que tardó en llegar. Sube los pies al escritorio. Gustavo le explica que ese negocio es legítimo y sus empleados son civiles. Esas acciones afectan al cártel. Héctor responde que él es el cártel, que a partir de ese momento será su mula y moverá su producto. Luego se da cuenta de que pisó excremento y comienza a quitárselo con una pluma. Gustavo le explica que entiende que sus líneas estén comprometidas, pero sus camiones ya están llenos. Héctor le responde que haga lugar y que si quiere vaya a llorarle a Bolsa o a Eladio. Gustavo le pregunta si Eladio lo aprobó. Héctor responde que él lo aprobó y que hará lo que le dice. Gustavo lo ve salir. Luego comienza a recoger la comida de las mesas y hace bolita una de las envolturas. Héctor llega a exigir exactamente lo que Gus quería, que mueva su producto. Viene porque sus líneas están comprometidas y necesita a Gus para resolver su problema, creyendo que lo está sometiendo, cuando en realidad le está entregando el volumen que lo consolidará como el distribuidor más importante del cártel. Y lo que hace Gus durante toda la conversación es recolectar información. Cada cosa que Héctor dice revela más de su posición, que actuó solo, que está desesperado por recuperar estatura después de la humillación y que no tiene el respaldo formal de Eladio para esta decisión. Además, cada vez que Gus no reacciona ante una provocación, está acumulando superioridad frente al cártel. Es el hombre que soporta, que no pierde el control, mientras Héctor es el anciano que ensucia oficinas ajenas. Tras la invasión de Héctor a la sucursal, Gus reúne a sus empleados para ofrecerles apoyo psicológico y asegurarles el pago del día. En el centro de distribución, Arturo y Nacho exigen llevarse mercancía de más. Gus ordena ceder.
Más adelante, inspecciona la lavandería industrial junto a Lydia. Finalmente, formaliza su relación laboral con Mike, ayudándole a lavar su dinero a través de Madrigal. Héctor está ansioso y mira a Gustavo. Todos esperan, hasta que el teléfono suena y Nacho contesta. Lo pone en altavoz. Juan Bolsa cuenta que habló con Eladio, está muy contento con el nuevo método de transporte y como funciona tan bien, ahora será el único. Obviamente, su territorio será su territorio, pero ahora todo el producto se moverá a través del chileno. Nadie dice nada. Héctor destruye el teléfono. Gustavo le dice que él no lo pidió. Héctor comienza a sufrir un ataque, saca sus pastillas y las toma. A la chingada con Eladio. Héctor también manda al demonio a Bolsa y a Gustavo. Después se va. Héctor entró a la oficina de Gus a dictar los términos desde una postura de fuerza. A partir de este momento serás mi mula. Pero Gus transforma la victoria de Héctor en su propia jaula y el orden de las cosas invierte. Héctor ya no es el gángster que somete al empresario. Ahora es el subordinado al que su jefe le ordena alinearse con la corporación moderna de Gus. Y cuando Héctor destruye el teléfono, tras asimilar el tamaño de la derrota, Gus dice: yo no lo pedí. Esta aparente neutralidad cumple dos funciones. 1. Mueve el foco del conflicto hacia la jerarquía del cártel. Y 2. Le demuestra a Héctor que ni siquiera tuvo que pelear para quitarle el negocio. El propio cártel se lo expropió para dárselo, debido a la evidente obsolescencia del método Salamanca. Héctor anuncia que ya vienen. Bolsa y Gustavo llegan, se bajan, y Bolsa lo saluda. Le dice que Eladio quería que se hablara cara a cara de este tema para evitar malentendidos. Ahora solo habrá una ruta de suministros, la de los pollos. Es una cuestión de eficacia. Héctor pregunta qué hace Gustavo ahí. Bolsa le responde que el jefe quiere que arreglen sus diferencias. Héctor le dice que el jefe puede chupársela y él debería besarle el trasero. Su familia construyó el negocio. Bolsa dice que fue trabajo de todos. Héctor lo niega. Fue gracias al dinero de los Salamanca y a su sangre. Ellos pagaron por la hacienda y la piscina. Esto es personal. Héctor intenta tomar sus pastillas, pero se caen. Después colapsa. Gustavo les grita que llamen a una ambulancia, escondan las armas y le dice a Bolsa que se vaya. Después comienza a darle primeros auxilios. Nacho guarda discretamente las pastillas y una vez que llegan los paramédicos, se llevan a Héctor. Le preguntan a Nacho por su medicamento y entrega el bote. La ambulancia se va y Gustavo mira a Nacho con duda. Cuando Héctor colapsa y Gus le salva la vida, Bolsa ve a un hombre que a pesar de ser insultado y humillado por los Salamanca, reacciona con lealtad y profesionalismo. Nadie en el cártel podría sospechar que el hombre que le dio respiración de boca a boca a Héctor es el mismo que planea su ruina. Juan Bolsa delega el mando de los Salamanca en Nacho y Arturo. Por la noche, Víctor espía a Nacho y lo ve tirar las pastillas al río. Después, Gus lleva al doctor Barry Goodman al hospital para obtener un diagnóstico real de Héctor. Y con esa información, contrata a la neuróloga Maureen Bruckner para controlar su rehabilitación. Arturo y Nacho llegan al centro de distribución de Gustavo. Arturo le dice que se llevarán 6, como quería el jefe, pero al llegar solo hay 5 en la mesa. Víctor y Tyrus les dicen que solo les corresponden 5. Arturo dicta que los Salamanca se llevan 6 y no se irán con menos. Víctor dice que Héctor ya no puede dar órdenes. Tyrus le dice que se lleve 5 o se largue sin nada. Nacho corta cartucho y le pregunta a Víctor si se quiere morir. Quiere que le den 6. Víctor le ordena que la guarde. Tyrus le da la señal y sacan un 6º paquete. Nacho guarda su arma y Arturo guarda la mercancía. Al salir, Arturo celebra, pero por atrás Gustavo le pone una bolsa y golpea su cabeza y la sella. A Nacho lo ponen de rodillas y Gustavo le ata a Arturo manos y pies. Todos ven cómo lentamente se asfixia. Gustavo le dice a Nacho que él sabe lo que hizo, pero los Salamanca no lo saben. Le ordena que lo mire. Le dice que a partir de ese momento, You are mine. Gustavo se va y lo deja viendo a Arturo morir.
Si Gus los hubiera atacado cuando Nacho tenía el arma en la mano, Nacho habría estado en modo combate. Pero Gus quería un esclavo psicológicamente castrado. Así que al ordenar a Tyrus que ceda y les entregue el paquete, Gus les regala la ilusión de una victoria. En ese segundo, Nacho y Arturo caminan hacia la salida, sintiéndose los reyes del territorio. Y ahí es donde los azota contra el piso, de la forma más gráfica y asfixiante posible. Con esto, Gus se asegura de que Nacho nunca más vuelva a recuperar la confianza para intentar una jugada en su contra. Tyrus y Víctor sacan a Arturo de la cajuela y llenan de balas todo el carro con él adentro. Se acaban el cartucho, recargan y siguen disparando. Víctor le dice que pare a Tyrus y le dispara en la cabeza a Arturo. Luego le dice a Nacho que suba al auto. Nacho mira asustado el interior y se acomoda. Víctor apunta y le da un balazo en el hombro. Nacho baja del auto y camina con mucho dolor. Les pregunta si ya les puede llamar. Tyrus le dice que tiene que verse real. Víctor le ordena que llame antes de que se desmaye. Y Nacho comienza a marcar. El cártel va a encontrar a Arturo muerto y a Nacho herido. Por eso el nivel de detalle es vital. No es solo disparar al carro, es vaciar cartuchos, recargar y seguir, para que la cantidad de impacto sugiera un ataque externo masivo. Con Nacho, el primer tiro en el hombro era el acuerdo, pero el segundo le enseña por las malas que Gus puede romper cualquier promesa, aumentar el castigo o cambiar los términos cuando le dé la gana. Y ese segundo impacto era necesario para que el cártel mordiera el anzuelo completo, porque Nacho se está muriendo de verdad en el suelo. Víctor les vende a los Espinosa los bloques de droga de los Salamanca. Juan Bolsa llama a Gus y le ordena comprar mercancía local para mantener el negocio andando temporalmente. Gus acepta la orden. En paralelo, Gus visita a Gale para revisar el análisis de unas muestras. Gale confirma su pésima pureza e insiste en que él podría cocinar algo superior, pero Gus responde que todavía no es el momento. Los primos se miran entre sí, bajan del auto, sacan una maleta. Nacho les habla pero lo ignoran, así que los ve a la distancia. Marco mata a dos con su cuchillo y toman de la maleta unas pistolas. Comienzan a abrir fuego. Gritos y balazos se escuchan a lo lejos. Nacho reflexiona. Ve una camioneta llegar con unos hombres, así que decide ir a ayudar. Sus heridas aún duelen. Carga con las piernas. Como puede, avanza poco a poco. Los balazos no dejan de sonar. Se acerca el primero y le da 2 balazos. Ve una explosión en el interior del complejo. Camina, ve los cadáveres y a uno de los hombres disparándole a Leonel. Leonel se asoma y le da 1, pero se le acaban las balas. Nacho continúa acercándose, pero sus heridas comienzan a sangrar. Cuando está a punto de disparar, Nacho escucha agachado cómo los liquidan. Marco le asiente con la cabeza y Leonel sale con la maleta con el producto. Gus sabe que los Salamancas no hacen preguntas cuando se trata de una afrenta familiar y por eso los usa para limpiarle la plaza, sin que él tenga que arriesgar a sus propios hombres. Y al terminar la masacre, Leonel encuentra la maleta, así que ya no necesitan investigar más. La droga está ahí, lo que demuestra al 100% que los Espinosa eran los ladrones. Y Gus sabe que los primos Salamanca son máquinas de matar impredecibles, cuya estancia en el norte representa un peligro constante para su organización. Así que al ejecutar la venganza y encontrar la maleta, su misión termina, por lo que se ven obligados a regresar a México para entregar el producto y reportar el éxito a los jefes. Más adelante, Gus le encarga a Mike traer ingenieros en secreto para diseñar el laboratorio subterráneo debajo de la lavandería. Mike selecciona a Werner Ziegler y su equipo llega para comenzar las primeras fases de la construcción. Gus cocina paella marina. La doctora Maureen le cuenta de los avances con Héctor y Gus quiere saber si sigue siendo él. Ella le dice que no podría decirlo, pero ha mejorado y ha aumentado su movilidad un poco cada día. Luego decide ponerle la sesión de ese día. En la grabación se le ve haciéndole preguntas y él respondiendo con su dedo, que es su principal forma de comunicarse. Gus pregunta si ya había pasado antes. La doctora dice que fue involuntario, pero Gustavo regresa a la grabación, ve a Héctor y sonríe. La doctora pregunta si cree que fue a propósito. Gus la felicita y le comenta que espera que la construcción de su nueva clínica esté casi completa. Ella está feliz por todos los pacientes nuevos que podrán atender.
Gus establece que ya la alejó demasiado de su trabajo, así que ahora delegará el cuidado de Héctor a alguien más. Está sumamente agradecido. La doctora Maureen le dice que si mantienen el cuidado intensivo, podría aprender a hablar y a caminar de nuevo. Gus le comenta que tienen que bajar las expectativas y que la comida ya está lista. La doctora no lo puede creer. Cuando Gus sonríe al ver a Héctor tirar el vaso, no celebra una mejora médica, celebra que Héctor sigue ahí adentro, consciente, furioso e impotente. Eso es exactamente el estado que necesita, el de un enemigo que puede sentir su derrota, pero no hacer nada al respecto. Por eso despide a la doctora que contrató para ayudar a Héctor en primer lugar, porque ella acaba de revelar que con cuidado intensivo, Héctor podría aprender a hablar y a caminar de nuevo. Pero Gus no financia la rehabilitación de Héctor por compasión, financia para controlar el techo de su recuperación. Gus mantiene a Héctor vivo como trofeo y lo deja en una jaula médica calibrada para que Héctor exista en el nivel exacto de conciencia que maximiza su sufrimiento, sin darle ninguna capacidad de actuar. Lalo llega al Albuquerque para tomar el control del negocio de los Salamanca y visita a Gus para marcar territorio. Más adelante, Werner Ziegler se escapa de la obra. Lalo lo llama, le extrae información sobre una pared sur y por orden de Gus, Mike localiza a Werner y lo ejecuta en el desierto. Posteriormente, Lalo revisa su mercancía, la prueba y detecta que está cortada. Juan Bolsa le comenta a Lalo que Gustavo le explicará por qué le llegó producto adulterado. Gustavo le confiesa que su supervisor de construcción, Werner Ziegler, descubrió su negocio y le robó 2 ladrillos del producto. Está avergonzado por ocultarlo, pero para compensarlo trató de revolverlo con producto local y parte le llegó a su organización. Le ofrece una disculpa sincera. Lalo se queda callado. What construction project? Gustavo los invita a verlo. Llegan al lugar donde refrigerarán el pollo. Ahí están los hombres de Ziegler, trabajando, incluyendo a Mike. Bolsa le dice que todo se pudo haber evitado de compartir la verdad. Lalo pregunta por Michael, quiere saludarlo. Gus no tiene problema, lo llaman. No luce contento. Le da la mano y Lalo dice que escuchó mucho de él. Mike se regresa a trabajar. Bolsa los regaña, tienen que aprender a trabajar juntos, sin secretos. Lalo le dice a Gustavo que la pared sur quedará hermosa. Gus sacrificó la calidad de un cargamento y arriesgó su reputación a corto plazo ante Bolsa para validar la narrativa de que Werner había robado la mercancía y poder admitir que por orgullo mezcló la mercancía restante con producto local de baja calidad. Además los llevó a la obra donde están los hombres de Ziegler y Mike trabajando, para que la misteriosa construcción de la que sospecha Lalo ahora sea un simple proyecto de refrigeración para el pollo. Tyrus lleva a Nacho a ver a su padre. Él no entiende qué está pasando. Se lamentan de que haya 5 personas con él. Nacho pregunta por qué lo hacen, si hizo todo, le suplica que no lo hagan. Víctor camina hacia Manuel y se coloca detrás de él. Gustavo entra al auto y acomoda el espejo para poder ver. Nacho les dice que pidan lo que sea y lo hará. Gustavo quiere a Lalo Salamanca. Quiere saber a dónde va, qué busca, qué planea. Nacho se justifica, ya lo intentó y no lo ha logrado. Gustavo le ordena que encuentre la forma. Nacho le dice que su padre no tiene nada que ver, es inocente. Gustavo solo lo mira. Nacho cede y le dan la señal a Víctor de regresar. Gustavo sale del auto, Víctor sube y se van. Gus manipula el entorno para que la mente de Nacho procese instantáneamente el peor escenario posible. Y aunque Nacho intenta desesperadamente usar el pacto previo y su sumisión total como moneda de cambio para salvar a su padre, al ignorar sus reclamos de que ya hizo todo, Gus le demuestra que en su estructura no existe el crédito de buen comportamiento. Lo que hizo Nacho en el pasado ya no tiene valor de cambio. La sumisión debe ser continua, perpetua y bajo nuevos términos. Y una vez que Nacho está sumiso y completamente quebrado psicológicamente por el terror de ver a Víctor detrás de su padre, Gus suelta la verdadera orden. Tiene que espiar al temible Lalo Salamanca. Nacho termina de ganarse la confianza de Lalo tras salvar un lote de mercancía, lo que le permite informar a Gus que Lalo planea usar a la DEA para golpear sus puntos de venta. Ante esto, Hank ejecuta las redadas contra los distribuidores de Gus, mientras Mike es enviado a México para apartarlo de la espiral autodestructiva
en la que ha caído. Mike arregla la ventana, escucha la voz de Gustavo a lo lejos, termina de ajustarla y sale a verlo. Gustavo mira con tristeza la fuente y le dice a Mike que no quiere que la señora Cortázar sepa que son amigos. Le dice que lo ve mejor. Mike le pregunta si está ahí solo para ver cómo se le arrodilla a la gente a la que le da dinero. Gus establece que la gente solo lo conoce como el amigo del doctor. Mike pregunta si no saben que financia todo el lugar, si lo hace anónimamente para compensar lo que hace. Gustavo le responde que no compensa nada. Mike le pregunta por ese lugar y Gustavo lo llama un homenaje. Mike quiere saber qué están haciendo. Gustavo le explica que puede seguir bebiendo, alejándose de su familia y peleando con callejeros, o tiene otra opción. Mike responde que es ser su esclavo. Gustavo le dice que está en guerra y necesita un soldado. Mike le pregunta si su idea es que trabaje para un traficante matando traficantes. Gustavo le responde que los conoce, sabe cómo son. Mike le pregunta por qué él. Gustavo cree que él entiende. Mike pregunta qué cosa. Revenge. Mike se queda callado. Para sacar a Mike de su espiral autodestructivo y meterlo de lleno en su guerra contra el cártel, Gus utiliza 3 movimientos. Primero, desarma el ataque de Mike, admite su naturaleza y el peso de sus acciones con una frialdad absoluta y obliga a Mike a mirarse en el espejo. Ambos han hecho cosas horribles y ninguno de los dos puede comprar su redención con buenas obras. Segundo, rechaza la etiqueta de esclavo y la cambia por soldado. Así Gus le devuelve a Mike la dignidad, la estructura y el propósito militar que perdió hace años. No le está ofreciendo ser un sicario a sueldo, le está ofreciendo formar parte de un ejército disciplinado que opera bajo un código estricto en una guerra contra un enemigo común. Y tercero, le ofrece el único combustible que le queda a Mike para seguir vivo, la venganza. Nacho informa a Gus que Lalo busca sabotear sus operaciones, así que Mike manipula la testigo de Travelware para identificar a Lalo. Entrega al detective la evidencia que lo vincula con el asesinato y logra que sea arrestado. Posteriormente, Mike también le proporciona a Saul Goodman la información necesaria para que Lalo obtenga la libertad bajo fianza. Gus coloca el letrero de no molestar. Deja sus cosas, se quita los zapatos, guarda su saco y toca la puerta que conecta con el otro cuarto. Lidia le abre, se le ve preocupada. Gustavo respira antes de entrar. Saluda a Peter, le dice que se ve bien. Peter le dice que no se siente bien y le pregunta si con Lalo en prisión podrá seguir la construcción del laboratorio. Gustavo les cuenta que desde ahí ordenó quemar uno de sus restaurantes. Lidia pregunta si en prisión no podrían mandarlo a matar. Gustavo les explica que si le pasa algo de este lado de la frontera, el cártel pensaría que él lo hizo y habría guerra. Peter les dice que está preocupado por los millones de dólares que les está lavando. Se niega a seguir, lo van a atrapar. Gustavo le pide que recuerde cuando estaban arrinconados en Santiago. No olvidará lo que hizo y sabe que sigue siendo el mismo hombre. You will do what is necessary. Peter se queda callado. Gustavo le pide que se mantenga fuerte. Han llegado demasiado lejos y están cerca. Peter cede. Lidia respira y luego sirve champaña. Peter no necesita información ni argumentos lógicos. Necesita que alguien le recuerde quién es. Gus lo sabe, por eso lo lleva directamente a Santiago. No describe lo que pasó, solo lo evoca, porque sabe que Peter lo recuerda mejor que nadie. Lo que le dice en realidad es: ya estuviste en un momento donde todo parecía imposible y encontraste la forma. No eres un hombre que se rinde. Y al final le dice: harás lo que sea necesario. No como orden, sino como declaración, porque la diferencia es brutal psicológicamente. Una orden genera resistencia. Una declaración de identidad genera conformidad, porque negarla sería negar quién eres. Días después, Gustavo quema uno de sus locales, y cuando Saul Goodman viaja al desierto para recoger los 7 millones de la fianza, Mike elimina a los sicarios que lo emboscan y lo escolta para asegurar que el dinero llegue. Mike le cuenta sobre lo del desierto. Cree que siguieron a los primos desde Chihuahua. Le dibuja el símbolo que tenían tatuado los sicarios y Gustavo lo ve. Le dice que fueron contratados. Le llama a Bolsa para contarle las buenas noticias. Lalo está libre y regresará a casa. Bolsa está feliz de que todo vuelva a la normalidad y Gustavo pronostica muy buenas semanas por delante. I just spoke to the man responsible for the attack.
Gus explica que intentaba protegerlos. No sabe lo que intentan lograr. Una vez que Lalo regrese, sus acciones tienen que ser impecables. Antes de irse, Mike le dice que Nacho quiere salir. Hizo todo lo que le pidieron. Una vez que Lalo se vaya, ya no les es de utilidad. Gustavo reflexiona y dice que se queda. Es mejor controlar a la oposición sin que lo sepan. Mike lo acusa de amenazar al padre de Nacho. Eso no va con él, y no debería usar el temor como motivación. Gus le explica que un perro que ha mordido a cada dueño que ha tenido solo se disciplina con mano firme o matándolo. Mike se va. Mike intenta interceder por Nacho Varga utilizando la lógica del honor. Nacho cumplió con cada orden y ya no tiene utilidad una vez que Lalo se vaya a México. Pero Gus ignora por completo el esfuerzo, el peligro y la humanidad de Nacho. Para él, la utilidad de un soplón nunca termina mientras el enemigo siga respirando. En su guerra contra los Salamanca, los hombres son herramientas, los traidores son animales y el miedo es el único candado que garantiza la supervivencia. Y respecto a la misión de Mike en el desierto, fue parte de una operación de 3 fases, diseñada para sacar a Lalo del tablero sin matarlo. Primero lo inculpan manipulando al testigo, para que lo identifique, lo que lo mete a prisión. Segundo, le filtran la información de la manipulación del testigo a Goodman para que lo saque bajo fianza. Tercero, protegen el dinero de la fianza para que llegue completo. Lalo salga y al cruzar la frontera hacia México, quede automáticamente atrapado allá, buscado por las autoridades americanas, sin poder regresar en años y sin poder seguir afectando los planes de Gustavo. Nacho recibe la instrucción de los hombres de Gus para abrir el portón de la finca y deja entrar a los mercenarios para ejecutar a Lalo. Tras huir, llega a un hotel en México coordinado por Tyrus, quien le ordena quedarse encerrado. Mientras tanto, Mike siembra información falsa en la caja fuerte de Nacho para incriminarlo ante el cártel. Y Tyrus le confirma a Gustavo el supuesto éxito del ataque. Por su parte, Nacho descubre que está siendo vigilado desde el exterior, al mismo tiempo que Gus, tras dar el pésame a Héctor Salamanca, deduce que Lalo sigue vivo. Finalmente, Juan Bolsa revienta la caja fuerte de Nacho, encuentra el número del hotel y envía a los primos Salamanca a cazarlo. Nacho ve llegar a los primos desde el retrovisor. Los primos comienzan a patear puerta por puerta buscándolo. Nacho está tratando de encender la camioneta. Uno de los sicarios lo ve y Nacho lo llena de balas. Otro de los sicarios comienza a dispararle y Nacho le regresa el fuego, pero se queda sin balas. Marco le dispara por la espalda. Vivo. Después avanzan hacia él. Nacho logra encender la camioneta y le da de reversa. Los primos se colocan frente a él y lo invitan a que acelere. Nacho mete velocidad, carga su arma y comienza a quemar llanta. Después acelera mientras les dispara. No se logra andar y Nacho choca con una camioneta, quitándola del camino. Gus dejó que Nacho escapara de la finca de Lalo para conseguir la narrativa perfecta para el cartel. Nacho entregó a Lalo por cuenta propia y huyó. Luego le ordena quedarse encerrado, manteniéndolo esperando una extracción que nunca va a llegar, porque cuando Juan Bolsa abre la caja fuerte y encuentra la pista, creyendo que está resolviendo el caso, era seguro que enviaría a los primos. Y la razón por la cual le dejó el arma en la habitación a Nacho es que necesitaba que muriera en el tiroteo. Para borrar al único testigo, puede vincular a los pollos hermanos con el atentado. Nacho se comunica con Mike para ofrecer su entrega a cambio de la protección de su padre. Mike acepta y convence a Gus del trato. Tras ser extraído de México, Mike golpea a Nacho para simular una captura forzada. Luego, Gus se reúne con él para revisar la confesión falsa. Y Mike exige estar presente en el desierto para asegurar que se respete el acuerdo. Nacho está de rodillas. Mike está a la distancia con su rifle. Juan Bolsa le arranca la cinta y Nacho mira a Gustavo. Juan le establece que hoy morirá, pero si le dice lo que quiere saber, morirá de forma decente. Le pregunta quién le ordenó que lo hiciera. Nacho voltea a ver a Gustavo. Juan vuelve a preguntar. Héctor mira furioso a Gustavo. Nacho respira y le dice que fueron los peruanos, le pagaron. Héctor toca la campana furioso y apunta a Gustavo. Juan le pregunta si alguien más estuvo involucrado. Nacho se burla de que crean que el pollero lo hizo. Los peruanos le pagaron, pero lo habría hecho gratis ya que odia a esa familia de psicópatas. Entregó a Lalo y está feliz de haberlo hecho. Ojalá él mismo lo hubiera matado con sus manos. Le confiesa a Héctor que él lo puso en esa silla. Cambió las píldoras de su corazón por píldoras de azúcar. Así que cuando esté comiendo gelatina noche tras noche en el maldito asilo, ahora sabe quién lo puso ahí.
Juan autoriza que lo maten. Nacho le pica la pierna y la apunta con su propia arma. Todos lo tienen en la mira. Todos bajan sus armas. Mike se lamenta. Héctor toca su campana y los primos lo acercan. Gustavo y sus hombres se van y a lo lejos Héctor le dispara al cuerpo de Nacho. Además del número telefónico del motel, Mike siembra en la caja fuerte de Nacho transacciones falsas. Así Juan Bolsa no solo encuentra el hotel, sino que encuentra la prueba de que Nacho estaba recibiendo dinero de los peruanos. Y en el desierto Nacho hace una actuación magistral, porque sabía que de eso dependía que Mike le garantizara mantener a su padre a salvo. Ese día Gus Fring se retira del desierto, con la conspiración intacta y el nombre limpio, al menos ante Juan Bolsa. Gustavo baja al laboratorio y camina lentamente hacia el contenedor de basura. Se agacha a revisar la extensión. La afloja y camina con grandes pasos hasta la excavadora. Revisa la oruga. Se quita su arma y la esconde. Después respira. Se sacude las manos, observa la construcción y se va. Gus diseña un plan de contingencia espacial para un futuro escenario de combate a ciegas. Sabe que si Lalo Salamanca lo descubre, lo obligará a bajar al laboratorio a punta de pistola. Por lo tanto, transforma la obra negra en una pista donde él es el único que sabe el camino. Primero cuenta los pasos desde la entrada hasta el contenedor de basura. Después afloja la extensión de luz junto al contenedor, para que en una fracción de segundo el laboratorio pase de estar iluminado a una oscuridad total. Lalo, al no conocer el sótano, quedará instantáneamente ciego y desorientado. Y Gus anticipa que si Lalo lo captura, lo registrará y lo desarmará antes de bajar. Por eso cuenta los pasos hasta la maquinaria, porque en las tinieblas solo necesitará el número exacto de pasos memorizados para llegar hacia su arma. Lalo llama a Héctor sabiendo que Gus interceptará la línea y miente diciendo que atacará su casa. Mike concentra a sus hombres ahí. Lalo aprovecha para entrar al departamento de Jimmy y envía a Kim armada a matar a Gus. Al ser interceptada, Gus deduce que el ataque a su casa es una distracción y que el objetivo real es la lavandería. Va hacia allá con pocos hombres, pero al entrar, Lalo elimina a los escoltas y los somete. Lalo arroja el celular de Gustavo y comienza a grabar el video para Don Eladio. Le da la orden a Gustavo para que lo guíe y Gustavo lo hace de mala gana. Al llegar a la entrada, Gustavo se detiene, así que Lalo le dispara en el pecho. Gustavo no puede respirar y activa la entrada. Lalo está muy emocionado. Entran y comienza a grabar el lugar, narra cómo lo construyeron los alemanes, sin hacer ruido ni llamar la atención. Después manda al suelo a Gustavo. Se pone de pie con trabajo y Lalo le pregunta qué droga planeaba hacer. Deduce que es la meta. Gustavo le dice que no lo puede matar hasta que le diga a Eladio qué piensa de él. Lalo lo autoriza, así que Gustavo comienza a insultarlo, a atacar su honor y su capacidad de tener ambición. Después llama parásitos a los Salamanca y le cuenta a la cámara cómo mantuvo con vida a Héctor, pero quebrado, porque quiere que antes de que muera sepa que él sepultó a cada uno de los Salamanca. Lalo se burla de su discurso y le pregunta si terminó. Gustavo patea un cable y ambos abren fuego uno contra el otro. Gustavo deja caer su arma y reconecta las luces. Lalo está tirado en el suelo con dificultad para respirar. Gustavo le pisa el arma y lo ve desangrarse. Gus sabe perfectamente que Lalo es un narcisista, que busca el espectáculo y quiere el video perfecto para humillarlo ante el cártel. Así que al exigirle hablarle directamente a la cámara, congela el dedo de Lalo en el gatillo y compra los minutos vitales que necesita para ubicar la extensión de luz floja. Así, al patear el cable, Gus ejecuta la coreografía exacta que memorizó antes: la entrada, el contenedor y finalmente la excavadora, enseñándonos magistralmente que la planificación fría siempre termina devorando a la improvisación. Mientras un médico le saca la bala, Gus llama a Lyle para decirle que se ausentará por un problema familiar y le encarga el restaurante. Después, Don Eladio lo cita en México por exigencias de Héctor, donde Juan Bolsa lee una carta en la que Héctor lo acusa formalmente de traición y de asesinar a Lalo. Don Eladio le pide una explicación a Gustavo. No la tiene. Bolsa le pide que intente defenderse y Gustavo establece que esa acusación no merece respuesta. Eladio le pregunta a los primos si atestiguaron esas llamadas. Los primos niegan. Les pregunta si vieron el cuerpo de Lalo. Marco responde que estaba todo quemado. Le pregunta a Bolsa si los federales lo confirmaron a través de los dientes. Bolsa confirma que coincidía.
Pregunta qué dijo el traidor antes de morir. Bolsa responde que dijo que los peruanos le pagaron y además encontraron las cuentas bancarias. Eladio reflexiona y Gustavo no hace movimiento alguno. Eladio le dice a Héctor que ya es tarde y como sabe que viene de lejos, esa noche dormirá en su cama. Los primos están furiosos y Héctor toca su campana sin parar. Eladio le dice que incluso le mandará una de las chicas a su cuarto. Héctor está furioso y Eladio le da la señal a los primos para que se lo lleven. Eladio le comenta a Gustavo que lo invitaría a quedarse, pero no quiere que Héctor le arruine el desayuno con el ruidajero de la campana. Y le pregunta qué harán para mantener la paz. Gustavo le dice que no tiene nada que sugerir. Eladio establece que South Valley seguirá siendo de los Salamanca y que el resto del norte será de él, trabajando para Bolsa. Se levantan. Gustavo le agradece por su confianza. Y antes de irse, Eladio le dice que cuando vio sus ojos, notó odio. Un poquito no está mal. Siempre y cuando no te olvides de quién manda. Gustavo no dice nada. Bolsa respira y se sirve un trago. Gustavo mira a la alberca. Frente a la acusación más grande de su vida, Gus Fring no se defiende. Esta es una maniobra calculada para forzar al entorno a resolver el problema a su favor, ya que obliga a don Eladio a buscar las respuestas en otra parte, interrogando a Juan Bolsa y a los primos. Gus hace que sus propios enemigos se vuelvan los encargados de presentar las pruebas que lo exoneran. Mientras Héctor toca la campana desquiciadamente y gesticula con furia, Gus se mantiene como una estatua de hielo. Este contraste visual y auditivo destruye la credibilidad de Héctor porque ante los ojos de Eladio, el silencio de Gus proyecta la dignidad de un socio comercial intachable, mientras que el ruido de Héctor proyecta la demencia de un viejo acabado por el rencor. La manipulación por omisión es la máxima expresión de control, ya que deja que tu enemigo se ahorque con el ruido de sus propias suposiciones. David se acerca a saludar a Gustavo y le pregunta sobre lo que está tomando. Le pide a la cantinera una botella y le explica que normalmente no la tendrían abierta. Era un vaquero extravagante, intentó impresionar a su acompañante de vestido ajustado con ella, pero la chica prefirió tomar ron con coca. Gustavo oxigena el vino, lo huele y después lo prueba. Remarkable. David sabía que le gustaría. Le habla del vino y luego le cuenta una historia personal. Gustavo lo escucha con atención y en algún punto David le pregunta si ya habló de más, pero Gustavo le pide que continúe y huele el corcho. Una vez terminada la historia, Gustavo le confiesa que desde su última plática y recomendación, decidió comprar la botella de la que le habló. La está reservando para una ocasión especial. A David le gustaría saber su opinión una vez que la pruebe, y se entusiasma tanto que le mostrará una nueva adquisición del lugar, así que va a buscarla. Gustavo bebe su copa, reflexiona y la hace a un lado. Gus está a punto de permitirse un momento de placer genuino, conexión humana real con David, vino extraordinario, una conversación donde por unos minutos no es el arquitecto de nada, sino simplemente un hombre que disfruta. Y en el momento en el que David se va y queda solo con ese placer, lo rechaza, empuja la copa, porque no se lo ha ganado todavía. Disfrutar antes de que la guerra termine, antes de que el último Salamanca esté muerto, sería una traición a Max, el hombre cuya muerte lo puso en ese camino. Gus se manipula a sí mismo, usando el dolor como combustible y el placer como recompensa, para mantener encendido el motor. La frialdad con la que opera no es su naturaleza, es una decisión que renueva cada vez que rechaza algo humano y lo pospone para un futuro que quizá nunca llegue. Su camino se cruza con Walter White, un cocinero de Meta, y su socio Jesse Pinkman. Aunque inicialmente Gus rechaza a Walter por considerarlo un riesgo, acepta comprarle un cargamento debido a la pureza de su mercancía. Pero Walter se entera de que Gus realizó una compra posterior directamente a Jesse, así que decide ir para confrontarlo. Sin embargo, en la charla, Gustavo lo invita a conocer sus nuevas instalaciones. Walter recorre impresionado el superlaboratorio. Pregunta cómo es que supo qué conseguir. Gus le responde que recibió ayuda y le explica que el lavadero recibe grandes cantidades de químicos a la semana, que sus empleados son confiables y el sistema de filtración arrojará un vapor limpio. Le dice que necesita 100 kilogramos a la semana y que puede elegir sus horarios. Walter, a pesar de su gozo, rechaza la oferta. Gustavo le pregunta por qué empezó en el negocio
Walter responde que por su familia. Gustavo le pregunta qué hace un hombre por su familia. A man provides for his family. Walter le dice que perdió a su familia por este negocio. Gustavo le dice que mientras se tenga hijos, se tiene familia, y que un hombre lo hace aunque no lo valoren, no lo respeten o no lo amen. Lo soporta y lo sigue haciendo. Walter lo mira afligido. Gustavo entiende que el dinero ya no mueve a Walter. Ahora está sediento de validación, así que eleva el pecado de Walter a un nivel de martirio. Le dice que su soledad y el rechazo de Skyler no son consecuencia de sus malos actos, sino de la cruz que debe cargar por ser un hombre de verdad. Gracias a esas palabras, ahora Walt no se siente un delincuente, se siente un héroe incomprendido. Walter le entrega su dinero a Jesse. Saul está feliz de que llegaran a un acuerdo. Walter le dice que lo disfrute, porque será el último dinero que reciba de ese negocio. Jesse no lo entiende. Walter le explica que su contacto solo lo utilizó para llegar a él, porque necesita a alguien con experiencia. Jesse le pregunta si entonces volverá a cocinar. I'm in. You're out. Saul se levanta y quiere saber cuánto le ofrecieron a Walter. Walter le responde que 3 millones por 3 meses. Saul le ofrece lavar su dinero, pero en lugar de 17% se lo baja a 15%. Walter le dice que 5%. Saul intenta subirlo a 14%, pero Walter se retira. Así que Saul acepta 5%. Jesse le reclama que era su abogado. Saul le dice que así es el mundo. Jesse le dice a Walter que seguirá cocinando sin él. Walter le aclara que siempre y cuando no sea su fórmula. Jesse le dice que intente detenerlo. Sale furioso a la oficina, agarra una roca y la lanza contra el auto de Walter. Gustavo le hizo creer a Walter que no era especial comprándole a Jesse. Walter, desesperado por demostrar que sí es especial, cae en la trampa del laboratorio. Y una vez que Gustavo resignifica la acción de cocinar, Walter se siente con derecho de desplazar a Jesse, saciando su necesidad de confirmar que es el único rey del laboratorio. Después de recibir un golpe al ego, el narcisista busca a alguien a quien pueda someter para sentir que recuperó el poder. Así que al obligar a Saul a aceptar ese ridículo 5%, Walter se demuestra a sí mismo que sigue siendo quien dicta las reglas. Es un bálsamo para su ego herido. Gustavo conduce por el desierto, se estaciona y ahí se encuentra con los primos. Les repite que no pueden matar a Walter White hasta que haya terminado su negocio con él. Ellos responden que ya esperaron suficiente. Gus les dice que tendrán que esperar más. Les pide que le expliquen por qué quieren ir tras él si él no lo mató. Marco responde que el asesino es de la DEA. Juan Bolsa les prohíbe tocarlo. Gustavo les aclara que el norte de la frontera es su jurisdicción, así que, como muestra de respeto, dice que sí. Los primos se miran, y Gustavo les dice el nombre del agente. Es Hank Schrader. Que su muerte les satisfaga. El target shifting ocurre cuando una persona logra redirigir la agresión hacia una nueva víctima para salvarse a sí misma. En este caso, los primos Salamanca tienen una manda de sangre contra Walter por la muerte de Tuco. Pero Gus Fring necesita a Walter para su imperio de meta. Así que usa el código de honor del cartel para hacerles creer que les está haciendo un favor, cuando en realidad los está mandando en una misión suicida, que creará un caos controlado, porque Gus sabe que enviar a 2 sicarios del cártel a matar a un agente de la DEA en suelo estadounidense provocará una respuesta masiva de parte de las autoridades hacia el cártel de Juárez, debilitándolos para su próximo movimiento. Mary le agradece a Gustavo por la comida que llevó para todos los policías que están visitando a Hank, y Skyler le agradece por la recompensa económica que ofreció para cualquiera que sepa información del caso. Gustavo dice que no hay nada que agradecer. Él cuenta cómo conoció a Hank hace meses, cuando estaba recolectando dinero para el tratamiento de Walter. Espera que su salud haya mejorado. Walter se lo confirma. Gustavo pasa a retirarse y todos le agradecen una última vez. Al salir, todos hablan de lo buena persona que es, y Walter sale detrás de él. Gustavo saluda a todos mientras se retira, y Walter le pregunta si puede hablar con él. Le pregunta si sabía que su cuñado era de la DEA. Gustavo le dice que investiga a todos con los que se asocia. Walter le aclara que Hank no es un problema, y le pregunta si esto es un mensaje. I hide in plain sight, same as you. Walter le dice que teme por su familia, y Gustavo le comenta que escuchó que el asesino está muy herido y duda que sobreviva. Luego le dice que le agradezca y que le dé la mano. Así que eso hace Walter, y Gustavo se retira.
Walter le mintió a Gus, diciendo que estaba ocupado con pendientes de laboratorio, tratando de ocultar que estaba en el hospital con su cuñado de la DEA. Pero al aparecer en el hospital, Gus aplasta la coartada de Walter de forma elegante. Con solo estar ahí parado, le muestra que sus mentiras son transparentes. Y además, mientras Gus encantaba a la familia y a los policías con pollo frito y palabras de aliento, estaba ocurriendo el verdadero crimen. Mike, aprovechando la distracción, se encarga de Leonel Salamanca, y así Gus elimina una posible fuga de información. Una llamada entra al celular de Gustavo. Sale a contestar. Es Juan Bolsa. Gustavo le da el pésame por la pérdida de los primos. Juan le dice que los federales están encima de él y que cree que él está detrás de todo. Gustavo le pregunta por qué lo haría. Juan le dice que no lo sabe, pero quizá cree que pueda trabajar sin él. Gustavo le dice que le llame cuando esté más tranquilo. Juan le dice que lo está, que aunque Washington esté sobre él, una vez que todo se tranquilice y consiga pruebas de lo que hizo, quizá lo visiten. Unos balazos interrumpen la llamada. Juan ordena a sus hombres ir a revisar. Toma su arma y al abrir la puerta, Gustavo rompe su teléfono y luego lo tira a la basura. Tradicionalmente, si Gus quisiera eliminar a Juan Bolsa, tendría que haber enviado sus propios sicarios, arriesgándose a una guerra abierta contra el cartel. Pero en su lugar sustituye a sus hombres por la Fuerza Federal Mexicana, que responde a la represalia por el ataque de los primos Salamanca, dejando las manos de Gus limpias ante los ojos del resto del cartel. Walter fue invitado a la casa de Gustavo. Desconfiado, avanza y timbra. Gustavo, sonriente, abre la puerta. Lo invita a pasar. Le dice que prepararán paella. Una música elegante acompaña a la velada. Walter observa todo con atención. Gustavo le dice que pase y lo ayude a cocinar. Luego toma el cuchillo y se lo entrega a Walter para que le ayude con el ajo. Se lo pide bien delgado. Walter le pregunta a qué se debe la invitación. Gustavo dice que si trabajan juntos, ¿por qué no comerían juntos? Gustavo disfruta del guiso y le explica que le sorprende cómo la combinación de los ingredientes le recuerda a su niñez. Walter le da una acertada explicación de la memoria relacional. Gustavo halaga su comentario y le dice que lo quiere ayudar a evitar errores como los que cometió al inicio de su trayectoria. Le dice que ahora es rico y debe aprender a ser uno. Walter le pregunta cuál es el consejo. Never make the same mistake twice. Walter entiende. Cuando Gustavo le entrega el cuchillo a Walt, le está diciendo: sé que me tienes miedo, sé que podrías intentar algo, pero estoy tan por encima de ti que te doy el arma yo mismo, porque sé que no te atreverás a usarla. Eso simbólicamente castra a Walter, y en la cena Gus usa la lógica y la sabiduría de mentor para que Walter llegue a la conclusión de que Jesse debe ser eliminado. Gustavo convoca una reunión. Le dice a Jesse que entiende que sus hombres mataron a uno de sus amigos, pero Combo se metió en su territorio. Establece que eso se resolverá en ese momento. Jesse cuestiona a Walter. Gustavo se pone de pie. Ordena a sus hombres que salgan. Y camina hacia Jesse. Le dice que Walter es su único amigo y que esos hombres son sus hombres, que si no fuera por el respeto que le tiene ese hombre, esto se estaría manejando de otra manera. You don't look at him, you look at me. Gustavo le dice que sus hombres volverán y harán las paces, pero Jesse se niega. Walter quiere interceder, pero Gustavo lo detiene. Jesse le dice que usan niños para traficar y comienza a atacarlos. Gustavo lo mira y ordena que los hagan entrar. Les dice que ya no más niños, y a Jesse le ordena que mantenga la paz. Gustavo primero invade el espacio personal de Jesse para obligarlo a entrar en un estado de sumisión. Después lo hace sentir pequeño e insignificante, dejándole claro que solo sobrevive por el respeto que le tiene a Walter. Y luego, al ordenarle a Jesse que no mire a Walter, está cortando su cable de seguridad emocional, porque sabe que Jesse trataba de buscar la guía de Walt con la mirada, pero de esta manera lo obliga a reconocerlo a él como la única autoridad en la habitación. Y al final, cuando Gus le dice a sus distribuidores "no más niños", se lava sus manos con una orden ambigua. Pero los traficantes no pueden simplemente despedir a un niño que conoce sus caras y sus puntos de venta. La única forma de cumplir la orden de Gus es eliminando al cabo suelto, lo que hizo que la tregua se desmorone rápidamente, ya que Jesse, fuera de sí, va a buscarlos para ejecutarlos, pero justo antes de que le disparen, Walt aparece de la nada y los atropella. Ahora Gus ve a Walt como una amenaza inestable y lo cita en el desierto. Walter se reúne con Mike en el desierto. Mike lo revisa para asegurarse de que no tengan armas. Ambos caminan hacia el auto de Gus.
Víctor baja primero, luego sale Gustavo. Camina hacia Walter y le pregunta por su situación médica. Cree que empeoró porque si no, no habría motivos para actuar como lo está haciendo. Le pide una explicación. Walter dice que salvó a Jesse, pues no entiende por qué haría todo eso por un drogadicto. Walter le dice que su molestia fue que mataron al niño. Gus, furioso, le pregunta si cree que él ordenó matar al niño. Walter dice que no. Gus quiere saber dónde está Pigman. Walter dice que no lo sabe. Les dice que no volverá. Eso es justo lo que querían. Le dice a Gus que tiene dos opciones. Lo mata ahí ahora y luego pasa semanas o meses rastreando a Jesse para matarlo. What is option B? Walter le dice que continúan cocinando, olvidan a Pigman e ignoran lo que pasó. Gus le dice que le asignará un nuevo asistente. Se da la vuelta y sube a su camioneta. Cuando Gus abre la conversación preguntando por el estado de salud de Walter, usa una técnica llamada invalidación por patologización, ya que intenta sugerir que las acciones de Walter no son resultado de una decisión lógica, sino que el cáncer ha vuelto y le ha nublado el juicio, posicionándose él como el único adulto racional en la conversación. Y al final, tener la última palabra cambia la percepción del trato. Lo que Walter quería que fuera un tratado de paz entre iguales, Gus lo convierte en una condena con trabajo forzado, ya que al imponerle a su compañero, Gus le quita a Walter su única protección en el mismo momento en el que le perdona la vida. Gale, it's good to see you. Gustavo visita a Gale. Gale lo invita a pasar y Gustavo le dice que necesitan hablar. Le pregunta cuánto tardaría en hacerse cargo del laboratorio. Gale pregunta por qué. Gustavo le explica que Walter está muriendo de cáncer y que por eso cocina, para dejarle dinero a su familia. Gale pregunta cuánto tiempo le queda, pero Gustavo dice que Walter no se abre a contarlo. Aclara que tiene un negocio y que realizó una gran inversión en el laboratorio, pero que debe prepararse para el peor de los casos. Gale le dice que podrían hacer un par más o una cocinada adicional. Gustavo se alegra y le dice que confía en él. Gus utiliza el ad misericordiam para presentar la sustitución de Walter no como una traición, sino como una necesidad trágica. Eso genera que Gale esté dispuesto a trabajar más duro para ayudarlo a deshacerse del hombre que tanto admira. Sin embargo, Walter lo detecta y en un movimiento desesperado envía a Jesse a asesinar a Gale. Después Mike y Víctor los capturan y los llevan al laboratorio. Walter intenta convencer a Gustavo de que sin ellos no tiene nada y acusa a Víctor de no saber cocinar. Víctor lo confronta diciendo que lleva semanas aprendiendo. Walter se enfurece y Mike lo calma. Gustavo escucha a lo lejos como Walter intenta hacerlo quedar como un tarado con sus conocimientos de química. Gustavo camina hacia ellos. Víctor dice que solo hay que seguir una receta, que los pasos no se cambian. Walter lo llama mediocre. Gustavo abre un cajón y toma una navaja. Walter empieza a preocuparse. Le dice que sin él, ese laboratorio no sirve. Gustavo los rodea mientras Walter negocia desesperadamente. Gustavo los escucha y sigue avanzando. Luego se detiene frente a ellos. Walter le dice que sabe que no puede darse el lujo de matarlos. Gustavo sostiene con fuerza a Víctor mientras este intenta zafarse. Mike lo mira con miedo. Walter y Jesse están en shock. Víctor finalmente muere. Walter, salpicado de sangre, quiere vomitar. Gustavo los observa con frialdad. Jesse lo mira con desafío. Gustavo, inmutable, deja caer el cuerpo de Víctor al suelo. Camina junto a ellos y arroja la navaja al piso. Va hacia la regadera. Walter observa cómo la creciente mancha de sangre se acerca a sus pies. Walter, después de mandar a matar a Gale, se sentía el rey, pero Gus formatea su confianza a través del trauma. Al ver el sangriento asesinato, Walter comprende que no importa cuántas jugadas maestras haga, Gus siempre puede optar por la violencia irracional, y eso lo deja paralizado, salpicado de sangre y reducido de un genio criminal a un hombre que solo quiere vomitar. Mike saca de un escondite un costal con billetes. Afuera, Jesse hace guardia. Mike le dice que no debe hacer eso. Jesse responde que, ya que está ahí como guardaespaldas, necesita un arma. Mike se niega. Jesse quiere fumar, pero Mike no lo deja. Ambos conducen a múltiples escondites de dinero. Jesse está sumamente aburrido. Mike ya está harto de él. Jesse sigue siendo exasperante. Le dice que entiende lo que hacen y le cuenta historias de su vida. Mike ya no puede más. Detiene el auto y comienza a gritarle. Le dice que no es su guardia porque no está capacitado para hacerlo
Jesse le pregunta entonces qué diablos hace ahí. Mike le dice que no lo sabe, que no lo decide él. Lo único que va a hacer es callarse la boca y quedarse en el carro. You got it? Luego arranca el auto y sigue en el camino. Gustavo mandó a Jesse con Mike para que se sienta inútil, aburrido y humillado, y así preparar el terreno para que Jesse busque desesperadamente la aprobación de la figura paterna más fuerte. Además, cuando una persona está mentalmente exhausta y aburrida, su capacidad para cuestionar la realidad o sospechar de una trampa disminuye drásticamente. Jesse espera en el auto. Está cansado. Detrás de él llega otro vehículo. Un hombre armado baja y camina hacia él. Jesse desde el asiento del copiloto arranca en reversa y acelera a fondo. El hombre salta a un lado. Jesse estrella el auto contra el otro vehículo. Se cambia el asiento del conductor y se larga. Mike sale y solo alcanza a ver los autos alejarse. Mike llama pidiendo refuerzos, pero Jesse llega por él y cancela la llamada. Mike mira a Jesse extrañado. Jesse asustado le cuenta todo lo que pasó. Mike le dice que lo vio. Jesse intenta encender un cigarro y se detiene. Go ahead, kid. Smoke up. Jesse enciende el cigarro y Mike acelera. Todo el asalto fue orquestado por Gus, con el objetivo de darle la oportunidad a Jesse de ganar. Antes, Mike le prohibió fumar de forma autoritaria, tratándolo como un subordinado sin derechos. Después, al permitir hacerlo, Mike está comunicando: te has ganado el derecho de estar aquí. Para alguien como Jesse, que siempre ha buscado una figura paterna, este gesto de Mike es más valioso que cualquier fajo de billetes. Así, con esta farsa, Gus ha creado un soldado que ahora defenderá a la organización con lealtad. Héctor mira las noticias. Reportan que sus sobrinos murieron, uno en el tiroteo, el otro en el hospital. Gustavo llega y apaga la televisión. Jala una silla y se sienta frente a él. Le explica que sus sobrinos no tuvieron paciencia, que lo presionaron para matar a Walter White, que les dio una alternativa: matar a la gente de la DEA. Pero una llamada lo advirtió y tuvo ventaja. A Marco le volaron la cara. Lionel murió en el hospital. Le dice que Juan Bolsa también murió a manos de los federales, pero quería que lo escuchara de él. Sangre por sangre. Héctor lo mira con furia. Gus menciona el sangre por la muerte de su excompañero Max Arciénega, a quien Héctor mató de un disparo años atrás. Esto se conoce como la ley de Talión, cuya función es establecer la proporcionalidad de la justicia. El castigo debe ser igual al daño recibido, así que en teoría Héctor debería morir, pero Gus decide que la sangre que Héctor debe pagar es la de ver morir a todos sus seres queridos, mientras él permanece vivo e impotente. La policía y la DEA citan a Gustavo. Le agradecen que asistió y que si lo requiere puede tener un abogado presente. Gustavo no lo cree necesario. Le explican que sus huellas fueron halladas en una escena del crimen. Gustavo les dice que sabe que fue en el apartamento de Gail. Todos quedan sorprendidos y acercan la grabadora. Les explica que hace años regaló becas a escuelas y Gail fue uno de los beneficiarios. Le preguntan si siguió teniendo contacto con él. Dice que Gail lo fue a buscar a su restaurante y lo invitó a cenar a su casa. Luego se enteró de su muerte. Hank duda de su coartada y Gustavo les explica que Gail quería dinero. Era un gran químico, pero siempre buscaba el camino fácil. Aún así, lo estimaba, pero tuvo que rechazarlo. Le preguntan qué hacía el día de la muerte de Gail. Cuenta que estaba en una cena de beneficencia. Ya no tienen más que decir, pero Hank le pregunta por su origen chileno, ya que no hay registros. Gustavo ríe y les explica que Pinochet no era bueno para llevar registros. Le agradecen. Él les dice que espera haber sido de ayuda. En el elevador, parece completamente ensimismado, sin emoción alguna. Primero, Gus destruye el momento de impacto que la policía buscaba y la convierte en una prueba de su propia honestidad. Después se posiciona como el mentor íntegro y a Gail como el alumno talentoso, pero descarriado. Y al final utiliza una verdad histórica irrefutable para explicar un vacío de información criminal. De esta forma logró que todos los agentes, excepto Hank, se sintieran mal por haber sospechado de un hombre tan honorable. Y así Gus no solo salió ileso, salió con su reputación reforzada. Hank le revela a Walter que cree que Gustavo es la cabeza de un imperio de drogas. Todos creen que es inocente, pero tiene un presentimiento y va a probarlo. Walter le pregunta qué necesita de él. Hank quiere pedirle un favor. Quiere que vaya a ponerle un rastreador al automóvil de Gustavo. Le explica cómo hacerlo y cómo funciona.
Walter no quiere hacer algo ilegal. Mike llega y se estaciona a su lado. Mira a Walter de reojo. Walter duda demasiado y Hank se altera, así que lo toma y mira a Mike antes de bajar. Walter camina hacia el auto y finge abrocharse las agujetas. Entra al restaurante y Gustavo lo recibe. Walter le dice que no lo puso. Gustavo le dice que lo haga. Do it. Luego le pregunta si gusta ordenar. Walter sale con una bebida y Hank lo vigila. Luego pone el rastreador y entra al carro. Hank lo mira extrañado y le pregunta por su refresco. Luego se ríe. Al ser transparente y permitir que lo rastreen, Gus le quita el poder de la investigación a Hank, ya que ahora puede enviarlo a callejones sin salida, mientras él continúa operando en las sombras. Jesse termina de cargar el camión. De la nada, un balazo mata a uno de los hombres de Gus. Jesse, paralizado, observa la mancha de sangre. Los disparos continúan. Cuando lo apuntan a él, Mike alcanza a salvarlo tirándolo al suelo. Jesse se arrastra y Mike espera con su arma. Gustavo sale a ver y camina determinado. Mike le grita que se agache. Los disparos impactan en el suelo, cerca de sus pies. Gustavo extiende los brazos. El tirador pone la mira en su cabeza. Luego lo reconoce y se retira. Gustavo sabe que el tirador del cártel tiene órdenes específicas de no matarlo a él, sino solo de amedrentarlo y matar a sus peones. Así que al caminar directamente hacia la mira del francotirador, Gustavo le está diciendo al cartel: sé exactamente cuáles son sus órdenes, así que sus balas no me intimidan. Y para Jesse y los demás que no conocen los acuerdos del cártel, Gus acaba de hacer un milagro. Al caminar del fuego y salir ileso, Gus se eleva de jefe a figura mesiánica. Gustavo invitó a Jesse a cenar. Sabe que tiene preguntas después de lo que sucedió. Jesse está molesto por la muerte del hombre. Gustavo establece que lo invitó a su casa y le preparó comida para que pudieran sentarse a hablar como hombres. Pero primero quiere saber si podría cocinar la fórmula de Walter sin ayuda. Jesse responde molesto que no puede. Dice que su plan es invitarlo a cenar, hacerse su amigo y hacerlo sentir importante, para que cocine después de que mate a Walter. Le dice que hable como hombre. You kill Mr. White, you're gonna have to kill me too. Gustavo establece que no fue lo que preguntó. La situación con el cártel es insostenible y necesita su ayuda, así que le ordena que responda la pregunta. Jesse lo mira sin saber qué decir. Gus deja que Jesse le diga las cosas a la cara, y al no defenderse ni negarlo, le quita el placer de la confrontación. Es como si Jesse estuviera golpeando una pared de humo. Después de que Jesse termina, Gus hace un movimiento de redirección de atención. Sabe que si le pide directamente que reemplace a Walt, Jesse dirá que no. Pero si le pide que lo ayude a no morir en las manos de los mexicanos, Jesse, que tiene un instinto protector, aceptará. La trampa es que una vez que Jesse cocine con éxito en México, sin pretenderlo, se convertirá en el reemplazo de Walter. Mike le ordena a Jesse que se ponga de pie. Don Eladio llega con sus hombres y se para frente a Gustavo. 8 hombres y nadie cruza una sola palabra. Luego Eladio lo invita a avanzar y se abrazan. Lo felicita por ser razonable. Gustavo le presenta a su nuevo cocinero y se dan la mano. El químico mexicano desacredita a Jesse. Don Eladio le dice que no le importa lo que sea mientras cocine un buen producto. A lo lejos, Don Eladio ve una caja de regalo. Camina hacia ella y le agradece a Gustavo. Gustavo le dice que es una muestra de respeto. La abre y hay una botella de tequila. Don Eladio la presume con mucha alegría. Le pregunta a Gustavo si debería compartirla. Eso yo pasé con él. Lo que usted prefiera. Los meseros se acercan y la sirven. Eladio comienza a repartirla. Pero Gustavo le dice que Jesse es un adicto, así que no puede beber. Así que se la quita. Antes de brindar, Don Eladio espera a que Gustavo beba. Una vez que lo hace, todos brindan. Eladio, emocionado, pide que traigan a las chicas. La botella no era solo un regalo, era un caballo de Troya líquido, que Eladio metió a su propia fortaleza con una sonrisa. Gus se presentó como el vencido, el que finalmente aceptó las condiciones del cartel. Eso hace que las defensas de Eladio bajen, pero Eladio no es tonto y espera a que Gus beba primero. Cuando Gus lo hace con calma, invalida la sospecha de Eladio. Y una vez que el líder bebe, el resto de capitanes lo sigue ciegamente. Don Eladio le explica a Gustavo que hizo lo que hizo porque se le había olvidado su lugar. Negocios son negocios. Gustavo pide permiso para ir al baño. Eladio le pide a Miguel que lo acompañe. En el baño, Gustavo abre la llave, se quita los lentes y el saco, toma una toalla y se provoca el vómito.
En la alberca, Eladio comienza a sentirse mal. Uno a uno, sus hombres empiezan a morir. Mike estrangula por la espalda a Gav. Gustavo sale del baño y Miguel también está muerto. Regresa a la fiesta. Don Eladio lo mira con odio. Luego cae a la alberca. Mike toma su cuerpo y le arranca la cadena. Gustavo envenenado cae. Se escucha un ruido a sus espaldas. Gustavo recupera la compostura. Les grita que los capos están muertos, que ya no tienen por quién pelear, que llenen sus bolsillos y se vayan en paz. ¡O vengan a pelear conmigo! ¡Y mueran! Mike espera que eso haya funcionado. Sacan a Gustavo cargando. Gustavo utiliza la escenificación del ethos, porque sabe que si lo ven débil, lo matarán. Así que mediante un esfuerzo de voluntad sobrehumano, se yergue y grita con autoridad, manipulando la percepción visual de los sobrevivientes. Porque un hombre que acaba de matar a todo un cártel y se mantiene de pie gritando órdenes, parece alguien con quien no quieres meterte, aunque por dentro sus órganos estén fallando. Además, les ofrece una salida dorada: el dinero frente a una muerte segura. Y con eso activa el instinto básico de supervivencia y la codicia de los guardias, para que elijan la opción que a él le conviene, que lo dejen ir. Gustavo se sienta frente a Héctor. Le sonríe y le pone la cadena de Eladio en la cara. Le dice que los mató a todos y a cada uno. Héctor cierra los ojos. Gustavo coloca la cadena en el bolsillo y le dice que hasta su ahijado murió. Le dice que le enseñará al que lo mató. Gira la silla para que vea a Jesse. Le dice que lo llenó de balazos y eso le permitió escapar. Gustavo le dice que era su último pariente vivo, que el linaje Salamanca morirá con él. Y le pregunta que si ahora sí lo mirará. Look at me, Hector. Héctor mira con odio a Jesse. Gustavo se levanta, acomoda la silla y deja llorando a Héctor. Gustavo ha convertido el asilo de ancianos en una cámara de tortura. No necesita electricidad ni golpes, solo necesita la verdad. Y además, para terminar de humillarlo, trae a Jesse, a quien Héctor considera un don nadie, y le dice que ese chico fue el que mató al último de los Salamanca. Al final, cuando Gustavo le dice mírame, está intentando quitarle ese último gramo de dignidad. Quiere que Héctor acepte con los ojos que Gustavo es el que manda ahora. Como no lo logra, se va tranquilamente. Deja a Héctor llorando sin nada, sin nadie y sin futuro, para que se hunda en sus propios pensamientos. Tras la victoria en México, Walter se da cuenta que ha perdido su única protección, de ser el único capaz de producir la fórmula. Desesperado, acude a la casa de Jesse para reclamarle su lealtad, pero Jesse, harto de sus maltratos, lo echa de su casa de forma violenta. Y Gus aprovecha para ordenar a Tyrus que lo secuestre. Walter está esposado y con una bolsa en la cabeza a la mitad del desierto. Gustavo llega en su auto y camina hacia él. Le quita la bolsa y le dice que está despedido. Le advierte que no se vuelva a acercar a Jesse. Le pregunta si entendió. Walter le dice que si pudiera matarlo, ya estaría muerto. No puede hacerlo porque entonces Jesse no cocinaría para él. Walter se burla. Gustavo le dice que eso podría cambiar y que por lo pronto se encargará de Hank. Si intenta interferir, matará a su esposa y a su hijo. I will kill your inventor. Gustavo se retira. Tyrus libera a Walter. Walter cae al suelo y se lamenta. La coerción de máxima presión es una estrategia de fuerza, donde se acorrala a una persona eliminando todas sus opciones de escape, hasta que la única salida que le quede sea la de obedecer. Walter está aislado, inmovilizado, desorientado, y además Gus le quita su escudo al despedirlo, porque lo que busca es la sumisión por terror. Si Walter hace algo, la muerte de la bebé será su culpa. Y al final Gus no se queda a discutir, lanza las amenazas y se retira. Esto deja a Walter con una carga de estrés masiva. Cuando cae al suelo y se lamenta, es la respuesta física al choque de presión. Su cerebro no puede procesar una salida lógica, porque Gus ha bloqueado todas las opciones. O eso creía. Walter entiende que no puede huir, que la única forma de salvar a su familia es eliminando a Gustavo Fring. Así que Walt visita a Héctor Salamanca en el asilo, propone una alianza suicida. Después el anciano finge estar colaborando con las autoridades para activar la paranoia de Gus, obligándolo a romper sus propios protocolos de seguridad e ir de una vez por todas a ejecutar personalmente a su más viejo enemigo. Gustavo le pregunta a Héctor qué clase de hombre va a hablar con la DEA. Luego se responde a sí mismo que ninguno. Arrastra una silla y se sienta frente a él. Tyrus prepara la inyección letal. Gustavo insulta a Héctor. Luego pide la jeringa. Le pregunta si así quiere ser recordado. Le da una última oportunidad de mirarlo. Cuando va a inyectarlo,
Héctor lo mira a los ojos. Gustavo se detiene. Héctor pasa de la tristeza a la furia. Comienza a tocar su campana. Gustavo no entiende qué ocurre. Gustavo sale del cuarto y se acomoda la corbata. Las enfermeras se detienen aterradas. La mitad de su cuerpo está despedazada. Gustavo finalmente cae muerto. De Héctor solo queda su silla destruida. Walter escucha la radio. Informan que hubo una explosión en el asilo. 3 muertos confirmados. Walter suspira y sonríe. Walter White diseñó un dispositivo explosivo casero y lo instaló en la silla de ruedas de Héctor Salamanca. La campana, que durante años fue el único medio de comunicación de Héctor, se convirtió en el interruptor de la bomba. Al final, Gustavo Fring, el maestro de la manipulación que controlaba a todos, jugando con sus debilidades, murió porque finalmente permitió que sus emociones, las mismas que explotaba en otros, dictaran sus acciones. I won. Antes de irte, recuerda que tienes CyberGhost VPN en la descripción y en el comentario fijado. Puedes proteger tu conexión, acceder a más contenido y usarlo hasta en 7 dispositivos con 4 meses gratis y una garantía de 45 días. Así que es totalmente sin riesgo. Dale clic al enlace y pruébalo.